Bueno, vamos a empezar a ver entonces la parte de integrales definidas. Ustedes con la profe habían visto propiedades, ¿sí?, de las integrales definidas, que yo les recomendaría que las repasen, ¿sí?, y demás. Lo que vamos a hacer ahora es, en ejercicios, ¿sí?, aplicar esas propiedades, a ver si nos vamos acordando de qué propiedades hablamos. Entonces, vamos a suponer que f y g son dos funciones integrables, o sea que se pueden integrar en estos intervalos que vamos a poner. Esperen que tengo gente en sala de espera. Ahí está. Yo sé, o sea, me dan de dato en el ejercicio que la integral entre 1 y 2 de la función f de x diferencial x es menos 4. Ese es uno de los datos que me dan. Otro de los datos es que la integral entre 1 y 5 de una función f de x diferencial x es igual a 6. Y el último dato es que la integral entre 1 y 5 de otra función, ¿sí?, no de f, sino de g, me da 8. ¿Sí? Eso es lo que me dan de dato. Me dicen que f y g son dos funciones integrables y que cumplen estas tres condiciones. Entonces ahora me preguntan, por ejemplo, en el primer inciso, me preguntan la integral entre 2 y 2 de f de x diferencial x. ¿Cuánto vale esa integral? Si tenemos que los límites superiores e inferiores son iguales. Cero. Bien, vale 0, ¿sí? Estamos usando la propiedad de que la integral entre a y a de f de x diferencial x es 0, ¿sí? Si el límite de integración es el mismo, esa integral nos da 0. ¿Bien? Ahora supongamos que nos piden encontrar, en un inciso B, me piden la integral entre 5 y 1 de g de x diferencial x. ¿Cómo podríamos hacer para encontrar esa integral? Puede ser, Santi ahí pregunta si a alguno le quedó por ahí el micrófono abierto. Yo no escucho ruidos, pero puede ser que ustedes por ahí sí. Ahí Benjamín dice menos 8. ¿Por qué creen que Benjamín piensa que esta integral vale menos 8? ¿De dónde puede haber sacado ese menos 8, Benja? ¿Por qué no dijo 7? ¿Por qué es la opuesta de 8, dice Tomás? ¿Qué es lo que están mirando ahí? ¿Por qué hablan del 8 y no hablan del 7? Los puntos A y B están dando vuelta a comparación de la otra que daba 8 y era 5 y 1. Exactamente. Ustedes están mirando esta integral de acá que me dieron de dato, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la integral entre 1 y 5, llamémosla la integral entre A y B, de una función g, ¿sí?, me dio 8. Pero a mí no me dieron la integral entre 1 y 5. Lo que hicieron fue invertirme, ¿sí?, los límites de integración. Yo ahora tengo la integral entre b y a de g de x. ¿Sí? Y nosotros por las propiedades, ¿qué sabemos? Que esta integral va a ser igual a menos la integral entre a y b, ¿verdad? Esta es la propiedad que estamos usando. ¿Sí? Que la integral entre b y a es igual a menos la integral entre a y b. Por eso es que acá decimos que la integral entre 5 y 1 va a ser igual a menos la integral entre 1 y 5 de g de x diferencial x. Esta me la dieron de dato, yo sé que vale 8, o sea que me queda menos 8. ¿Se entendió? ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. ¿Van bien? Bueno, me van diciendo, ¿eh? Si tienen dudas, lo volvemos a hacer o volvemos a ver las propiedades. A ver qué me dicen de esta. La integral entre 1
y 5 de 5 por g de x diferencial x. ¿Cuánto vale esa integral? Profe, yo no estoy viendo muy bien el pizarrón. Perdón. A ver si Ahí ahí... está. Esperen porque tengo la lapicera abajo y... ¿Ahí se ve bien? Sí, sí. Y Benja dice, saco la constante afuera y quedaría 5 por 8. Benja dice, bueno, a g de x la está multiplicando una constante. Nosotros sabemos que siempre que haya una constante multiplicando la puedo sacar fuera de la integral. ¿Sí? Esa es otra propiedad. Por lo tanto, el resultado de esta integral, la integral entre 1 y 5 de g, yo la conozco porque me la dieron de dato. Es 8. Entonces me quedaría 5 por 8. 40. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien, vamos a hacer otra. A ver, borro un poquito acá. Borro esta. Así, vamos a poner la D. La D. Vamos entonces con la D. Es la integral entre 2 y 5 de f de x diferencial x. ¿Cómo podemos plantear esa integral? Porque es entre 2 y 5. Bien. A ver si se les ocurre algo. Ahora estamos con f, o sea, tendríamos que ver estos dos datos que tenemos para poder plantear el resultado, cómo llegar a una conclusión de esa integral. Puede ser 24 y podría ser, me gustaría ver a ver cómo se llegó al resultado del 24. ¿Cómo llegarías al 24? Ahí dice Santiago, yo había pensado que 10, pero nada que ver. Ahí dice Tomás, invertí la primera para que me quede el límite inferior y multipliqué, a ver, esperen, y multipliqué ambas f. Bueno, a ver, me interesó, a ver, yo hice lo mismo, pero la sumé. Ah, bueno, invertí la primera para que me quede el límite inferior y multipliqué ambas f. Invertiste esta de acá. O sea, invertiste esta de acá y te quedó la integral entre 2 y 1 de f de x, que te daría 4. No me disgusta la idea. Pero a ver, pensemos esto. Nosotros allá tenemos la integral entre 1 y 2 de dato. Y la integral entre 1 y 5. ¿Sí? Pero yo no quiero estas dos, yo quiero la integral entre 2 y 5. O sea, entre este límite y este. Hay algo ahí que podemos hacer, ¿eh? Podemos plantear algo ahí. Fíjense. Claro, yo había pensado como Tomás en invertir la de entre 1 y 2 para que me quede entre 2 y 1. Bien, la integral entre 2 y 1 de f de x diferencial x les quedó 4. Claro, y la sumé con la otra, pero no sé si está bien. Tommy las multiplicó, creo que está bien multiplicarlas. Vos ahora a esto se lo sumaste a la integral de 1 y 5. Sí, O sea, te quedó la integral entre 1 y 5 más la integral entre 2 y 1. sí hice eso, pero Bueno, está mal. fíjate que esto lo podríamos plantear así, mirá. Decime
si está bien lo que estoy razonando. Ah, esperen que tengo gente en sala. Decime si está bien lo que voy a escribir. Vos pensás que si yo, o todos, si yo hago esto, la integral entre 1 y 5, y le resto la integral entre 1 y 2, ¿estoy haciendo lo mismo? Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acá, si yo le estoy sumando esta, y ahora vuelvo a dar vuelta a los límites de integración, ¿me quedaría menos la integral de 1 y 2 o no? ¿Lo pueden ver? Si yo le Sí. sumo la integral entre 1 y 2, es lo mismo que entre 2 y 1 es lo mismo que restarle la integral entre 1 y 2. Y fíjense que si yo tengo acá el 1 y acá el 5 y por acá tengo el 2, ¿sí? Yo lo que quiero descubrir, esperen que voy a agarrar un fibrón de color, yo lo que quiero encontrar es esta, ¿sí? Lo que yo ahí pinté de rojo. ¿Bien? Pero de dato tengo este pedacito, que es la integral entre 1 y 2, y tengo todo el resto, que es la integral entre 1 y 5. ¿Sí? Olvidémonos que estamos en integrales. Tengo de dato lo azul y lo violeta. ¿Cómo hago para encontrar lo rojo? Tengo de dato lo azul y lo violeta. O sea, tengo todo completo y lo azul. ¿Qué cuenta hago para encontrar cuánto mide lo rojo? 5 menos 2. Exactamente. O sea, estás al total, ¿sí? Al total, o sea, a lo violeta, le estás restando lo azul. ¿Se entiende? Si yo al total, que es lo violeta, que sería la integral entre 1 y 5, le resto el pedacito azul, que sería la integral entre 1 y 2, ¿qué me da de resultado? Si al total le corto este pedacito, me da lo rojo, ¿o no? Claro, entre 2 y 5. Exactamente. ¿Sí? Entonces, esta integral que a mí me plantean acá, ¿sí? La puedo pensar como justamente lo que habían hecho ustedes acá, ¿sí? Solo que sin necesidad de invertirla. Y separamos el total integral como la suma de la integral hasta el punto. Exactamente, exactamente. Entonces, esto lo puedo pensar como el total, que es la integral entre 1 y 5, menos el pedacito azul, que es la integral entre 1 y 2. ¿Sí? Esto sería el pedacito rojo. Este sería el violeta. Y este sería el azul. Si al violeta, que es todo, le saco la partecita azul, obtengo la parte roja. ¿Sí? Y a esta yo la conozco porque la integral entre 1 y 5, a mí me la dieron de dato. Es 6. Menos. Y a esta, que es la azul, me la dieron de dato. Ah, está allá arriba que no se ve, es menos 4. O sea que esto da 10. Vieron que no estaban tan errados ahí, que ponían, no, pero seguro que lo hice mal, que seguro que no me da. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Si ustedes lo invirtieron, les quedó 6 más 4. ¿Por qué? Porque este me va a quedar positivo. Y si lo escribían directamente, les quedaba 6 menos 4. ¿Sí? Pero el razonamiento, como para que se den cuenta, siempre es este. ¿Sí? Si yo tengo de dato y me piden otro pedacito, es siempre al total, le resto para obtener el otro cachito. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Vamos a hacer... Aprovecho para saludar. Recién me volvió la luz. Hola, Flor, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, vamos con el E. La integral entre 1 y 5 de 2
por g de x menos 3 por f de x diferencial x. A ver acá, ¿qué propiedad podemos usar? Ah, acá me olvidé, perdón, discúlpenme, acá me olvidé que si yo tengo la integral, disculpen, entre un valor c y b, porque iba a hacer referencia cuando me escribieron lo de encontrar un valor c en el chat y después me olvidé. Esto va a ser igual a la integral entre a y b, ¿sí? Menos la integral entre a y c. ¿Sí? O sea, esta va a ser igual al total menos la integral entre el otro pedacito. Esa sería como la propiedad. Discúlpenme, díganme a ver acá, ¿qué me iban a decir? ¿Puedes distribuir la integral como la resta de dos integrales? A ver, díctanmela, ¿cómo les quedaría? Si querés te la dicto con la constante para afuera, así. Bueno, dale. O sea, ahí estarías usando, por lo que creo, vas a usar dos propiedades diferentes, me Sí. parece, ¿eh? Bien. A ver, dale. Sería 2 por la integral de 1 a 5 de g de x menos 3 por Diferencial. Bien. la integral de 1 a 5 de f de x. Muy bien. No me olvido los diferenciales, ¿sí? Fíjense que el diferencial como que se distribuye, ¿sí? Muy bien. Fíjense que acá se usaron dos propiedades, ¿sí? El de la integral de una suma, ¿sí? Se puede escribir como la suma de las integrales y además la de poder sacar la constante afuera. ¿Sí? Hago hincapié en esto porque recuerden que son ejercicios que por lo general se toman en la teoría. ¿Sí? Entonces tenemos que tener bien en cuenta qué propiedades estamos usando. Porque por ahí me pueden pedir escribir, o sea, resolver esto y aclarar qué propiedad usé, qué teorema usé. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en claro que además de hacerlo mecánicamente, lo que estamos aplicando acá son las propiedades, las integrales definidas. ¿Sí? No se olviden de eso, por eso yo les fui escribiendo, digamos, en forma general las propiedades. Muy bien. Fíjense que esta integral, la integral entre 1 y 5 de g de x, la tengo de dato y es 8. O sea que acá me queda 2 por 8 menos 3 por la integral entre 1 y 5 de f, que también me la dieron de dato y es 6. Así que me quedo 16 menos 18, me da de resultado menos 2. Fíjense que pudimos resolver, ¿sí? 5 ejercicios diferentes de integrales, bien, sin saber quién eran f y g. Solamente de f y g sabíamos que eran funciones integrables. ¿Sí? Pero no conocíamos, no sabemos si es un polinomio, si es una exponencial, si es una racional, no sabemos quiénes son, pero sí usando las propiedades de la integral definida pudimos resolver y encontrar los resultados de las diferentes integrales, ¿sí? Usando las propiedades. Ahora vamos a hacer otro punto. ¿Qué decía el acuerdo, profe. teorema de valor medio para integrales? Decía que la integral entre a y b de una función, ¿sí? Era igual, y me parece que me va a dar el brillo, era igual, lo voy a escribir un poquito más abajo, a f evaluada en el valor medio por b menos a. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema del valor medio, que la integral entre a y b de una función es igual a esa función evaluada en un valor medio por la resta, digamos, de estos límites de integración. Todo esto tiene una demostración que seguramente habrán visto, yo no me voy a meter en eso, ¿sí? Pero sí vamos a hacer uso del teorema del valor medio. Por ejemplo, nos piden encontrar, ¿sí? Hallar el valor medio, ¿sí? De f de x igual
a 3x² menos 2x en 1,4. ¿Sí? Ese es el ejercicio. Tengo que encontrar el valor medio. Entonces voy a usar el teorema del valor medio. ¿Yo qué sé entonces? Que la integral entre 1 y 4, ¿sí? En este caso a y b son 1 y 4, f de x me la dieron, es 3x² menos 2x, ¿sí? Sé que va a ser igual a f evaluada en ese valor medio que estoy buscando por la resta de los extremos del intervalo. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Entienden lo que hice? ¿Alguna duda? ¿Continúo? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Les hago una pregunta. ¿Ustedes pueden resolver esta integral? Porque yo necesito encontrar C. Tendría que poder resolver esa integral. Ahí Benja dice con Barrow. ¿Están de acuerdo? Podríamos usar Barrow, ¿no es cierto? Porque es una integral definida, tengo los extremos. Entonces, antes de usar Barrow, tendría que encontrar cuál es la primitiva. Bien, bien, Benja. Bueno, a ver, ¿cómo resuelvo esta integral? ¿Qué me quedaría? ¿No? 3x al cubo sobre 3. Menos 2x² sobre 2. Muy bien. Con Barrow entre 1 y 4, ¿estamos de acuerdo? Bien ahí Tomás. ¿Por qué Tomás dice x al cubo menos x al cuadrado? Porque este 3 con este 3 se cancela y este 2 con este 2 también. ¿Sí? Entonces me queda la integral de x al cubo, la primitiva me queda x al cubo menos x cuadrado, con Barrow entre 1 y 4. ¿Cómo aplicamos Barrow? Primero lo aplico con el límite superior y después le resto el límite inferior. Muy bien, muy bien. Reemplazo el límite superior, que sería 4, me quedaría 4 al cubo menos 4 al cuadrado, menos, y ahora reemplazo el límite inferior. 1 al cubo, 1 al cuadrado. Bien. 4 al cubo es 64, ¿sí? Menos 16, menos el resultado de esto que me va a dar 0. ¿Sí? Así que esto me da de resultado 48. Esto es lo que hice de este lado del igual. ¿Sí? Resolví la integral y me terminó quedando 48. De este lado yo tengo que f de c por 3, ¿sí? 4 menos 1 me da 3, f de c por 3, f de c por 3, y acá lo voy a copiar así, me voy para acá arriba de nuevo. Me quedo entonces que 48 es igual a f de c por 3. O sea que f de c es igual a 48 dividido 3. ¿Estamos de acuerdo que me da 16? Ahora, yo no encontré el valor medio. Yo encontré que f evaluada en c es 16. ¿Qué puedo hacer para encontrar cuánto vale c? ¿Qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? Igualar la función a 16. Muy bien, ahí Benjamín también, exactamente.
igualo la función a 16, porque yo sé que f de c es 16, o sea, reemplazo por c en la función, me va a quedar 3c cuadrado menos 2c igual a 16. Sí, bueno, lo escribí de vuelta. ¿Sí? Y esto podemos hacer Bhaskara. ¿Sí? Si hacen Bhaskara, y se fijan que yo no haya metido la pata, ¿sí? Bhaskara me dio dos resultados. Por un lado me dio 16 sextos, vamos a llamarlo C1. Si hacen Bhaskara, fíjense, y por el otro lado me dio menos 2. ¿Esos serían los dos valores medios? ¿Qué piensan? Ahí me ponen que no. Tenemos que tomar el valor que está en el intervalo. Exactamente. El valor menos 2 no está en el intervalo 1, 4. ¿Sí? 16 sextos es más o menos 2,666, algo así. ¿Sí? O sea, este lo puedo tachar. El C1, el 16 sextos, es el que está en el intervalo. ¿Sí? Por lo tanto, el valor medio es x igual a 16 sextos. Perdón, x no. C igual a 16 sextos. ¿Sí? Tengan cuidado cuando llegan a estos resultados. Siempre que trabajemos con intervalo, me voy a quedar con el valor que está dentro, o los valores que están dentro del intervalo. ¿Sí? Entonces, teorema del valor medio es lo que usamos para poder resolver este problema. De nuevo, a mí me pueden dar el problema, ¿sí? Me lo pueden dar para resolver y me pueden pedir qué es lo que estoy usando para resolver ese teorema. Estoy usando ese ejercicio, estoy usando un teorema, estoy usando una propiedad, ¿sí? Entonces, hay que enunciar todo eso. Entonces, tengan en cuenta que además de resolver el ejercicio, tengo que estar consciente de qué estoy usando para poder resolverlo. Vamos a ver otro ejercicio. Me dan la integral f que va de 0 a 4 en los reales y me dan la gráfica de esa función f, que es así, ¿sí? Acá está el 4, acá estaría el 0, acá está el 1, acá está el 3. ¿Sí? Me dan esa gráfica y por otro lado me dicen que f de x es igual, f mayúscula, ¿sí? Esta es la f minúscula, f mayúscula de x es igual a la integral entre 0 y x de la f chiquita evaluada en t diferencial de t. ¿Sí? Y me preguntan, ¿sí? La pregunta es, esta f, la mayúscula de x, ¿tiene puntos críticos en el intervalo 0,4? ¿Cuáles, si es que los tiene? ¿Cuáles son esos puntos críticos? ¿Qué teorema, si es que usaron, ¿sí? ¿Qué teorema usaron? Ese sería el ejercicio. Entonces, repasemos. De dato, ¿sí? De dato me dan esta función, que va de 0 en 4 en R, me dan la gráfica de esta función, y me dicen que f de x es igual a la integral entre 0 y x de esa función chiquitita evaluada en t diferencial de t, y me preguntan si esta función tiene puntos críticos en el intervalo 0,4. Si los tiene, ¿cuáles son? Y si usaron algún teorema, mencionarlo. Esta es la gráfica de la f chiquitita. ¿Cómo puedo saber? ¿Sí? Conociendo la gráfica de esta f, ¿cómo puedo saber si esta tiene puntos críticos? ¿Habrá algún teorema
que me pueda relacionar esas funciones? Porque fíjense que la f grande no es cualquiera. Esta f grande tiene relación con la f chiquitita. ¿Sí? La integral de 0 a x de esta función, ¿sí?, me da la f grande. ¿Habrá algún teorema? ¿Podríamos usar el teorema fundamental del cálculo integral para ver si es continuo en todos sus puntos? A ver, ¿cómo es el teorema? Ahí estaríamos respondiendo por ahí esta pregunta. ¿Cuál sería el teorema fundamental del cálculo integral? ¿Qué me dice ese teorema? Que tengo que tener una función continua en un intervalo. ¿Ustedes creen la f chiquitita por lo menos es continua, no? Sí. Por lo menos entre 0 y 4, por la gráfica podríamos ver que esta función es continua, o sea, es integrable. Ese teorema me dice algo de esta f derivada, ¿o no? Sí, que tiene que ser menor. Piénsenlo acá. Si yo derivo esta, ¿qué me queda de resultado? Ay, esperen porque acá me habían escrito en el chat y yo no lo leí, ¿eh? La La función f original que queda chiquita de es resultado. la derivada de la f grande, por lo tanto, donde f chiquita sea 0 son puntos críticos de f de x. A ver, estaban pensando lo mismo, dice Tomás. Bien, y ahí de lo que está diciendo Benja, tiene que ver, yo fíjense que no lo había leído y acá escribí f'. Si yo derivo esto, o sea, escribir f' de x es lo mismo que estar derivando lo que tengo del otro lado del igual, ¿o no? Si yo derivo esto, ¿qué me da de resultado? Si yo derivo la integral, ¿qué me queda? La f chiquita. Piénsenlo así, miren, yo tengo la integral de x cuadrado. ¿Cuánto me da de resultado? X Esto. al cubo sobre 3. X al cubo sobre 3. Esta sería la f grande. Si yo la derivo, ¿qué me da de resultado? La primera. X cuadrado. ¿Lo ven? Exactamente, Benja. ¿Se entiende? Si yo derivo la función, lo que me da es la que está acá adentro. O sea que si yo derivo esto, ¿qué me da? F de x. Ah, lo voy a hacer con la misma letra. ¿Se entiende? Eso es lo que me dice el teorema fundamental del cálculo integral. Lo que usamos todo el tiempo. Porque, a ver, cuando nosotros buscamos primitivas, sabemos que lo que estamos buscando es una función que si yo la derivo me dé el integrando. Es lo que hacemos todo el tiempo. Pasa que lo hacemos sin saber que estamos usando un teorema tan importante. ¿Sí? Sí, cómo no, Benja. Ahí. ¿Sí? Lo usamos todo el tiempo a este teorema. Pero es como que no nos damos cuenta que lo estamos usando, pero en verdad es eso. ¿Sí? Cada vez que nosotros encontramos o resolvemos una integral, estamos encontrando una función que si yo la derivo, me da el integrando. Ese es el teorema fundamental del cálculo integral. Es lo que hago todo el tiempo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Lo veo escrito de esta manera y digo, uy, la pucha, qué pedazo de teorema, mirá lo que es. Pero en verdad es lo que hacemos todo el tiempo, ¿sí? Escrito de una manera científica, si quiere decir, matemática. Pero a ver, si yo lo quiero entender, en verdad es eso. ¿Sí? Todo el tiempo que estamos calculando integrales, estamos encontrando funciones que si yo las derivo, perdón acá, ¿sí? Funciones que si yo las derivo, me devuelven la función que tengo adentro. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que me están volviendo un poco al ejercicio? ¿Sí? ¿Qué es lo que me termina pasando? Y que si f' de x
es igual a f de x, ¿sí? Quiere decir que la que está dibujada acá es la derivada, ¿sí?, de esta f, de la cual a mí me están preguntando si tiene puntos críticos. ¿Sí? La que tengo dibujada es la derivada de esta función. ¿Por qué? Y porque f' derivada, f mayúscula prima derivada, es la f chiquitita. Entonces por ahí Benja dijo algo interesante, dijo, y bueno, pero entonces si yo tengo la derivada de esta función, yo sé dónde la derivada se hizo cero. ¿Dónde se hizo cero la derivada de esta función grande, o sea, la f chiquitita? ¿En qué puntos se hizo cero? Donde f chiquitita, o sea, la derivada de la que estoy buscando, se hizo cero. Es la definición de punto crítico, derivada igual a cero. ¿En 1 y en 3 puede ser? Exactamente. Este punto que yo tengo acá es el par ordenado 1, 0. Y este punto es el par ordenado 3, 0. ¿Sí? O sea, para 1, ¿sí?, f chiquitita de 1, que es lo mismo que f' evaluada en 1, me dio 0. F chiquitita de 3, que es lo mismo que la derivada de f grande evaluada en 3, también me dio 0. O sea, para 1 y para 3, la derivada de esta f vale 0. Por lo tanto, tengo los puntos críticos. ¿Se entiende? ¿Sí? Los puntos críticos de f de x son 1 y 3, porque la que está dibujada es la derivada de ella. ¿Se entendió? 1 o 1 y un poco. 1 y un poco. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Es como medio vueltero, ¿sí? Pero bueno, estamos usando un teorema fundamental, justamente como lo dice su título. Entonces tenemos, a ver, en este ejercicio, tenemos la gráfica de la función f, tenemos un área A, un área B. De datos sabemos que el área A es 1,5 unidades al cuadrado, y tenemos otro dato que es la integral entre 0 y 6 de la función, que es 3,5. Si yo les pido encontrar, ¿sí?, ¿cuánto vale la integral entre 0 y 2 de la función? ¿Ustedes me podrían decir cuánto vale esa integral? La integral entre 0 y 2 de la función f de x que está graficada. Esto sería dato, ¿sí? Todo lo que está acá arriba es dato. ¿Cuánto valdrá esa integral? Ahí me dicen 1,5. ¿Están de acuerdo que vale 1,5? Supongo que es por este 1,5 que tengo acá, porque yo sé que el área es 1,5, estoy calculando una integral definida, por ende yo sé que el resultado es el área, ¿no? Estoy calculando la integral entre 0 y 2, por ende yo sé que el resultado es el área. Ahora Tomás dice menos 1,5. ¿Por qué Tomás y ahí Benja que se suma dirán que es menos 1,5? Muy bien, Santi. Exactamente, es porque está debajo del eje X. Como está debajo del eje X, esta integral vale menos 1,5. ¿Sí? ¿Estamos? El área bajo el eje X, la integral, perdón, me va a dar el resultado negativo. Muy bien. ¿Qué pasa
si yo ahora les pregunto si me pueden decir cuánto vale el área B? A ver, me piden el área B. ¿Cómo lo plantean? Ahí me dicen 5 unidades al cuadrado. Bien, Tomás. A ver cómo podemos llegar a ese resultado entre todos. Creo que tenés, o sea, le restó 1,5 y al ser negativo se le sumó. Bien, pero si yo les pido que planteen el área B usando integrales, ¿cómo lo harían? Porque por ahí alguno todavía no se dio cuenta. Yo entiendo lo que ustedes están haciendo y está perfecto, pero contémosle por ahí a otros compañeros que no se dieron cuenta. Habría que usar la propiedad que usamos hoy, que sería la integral entre 6 y 0, o 0 y 6, no sé cómo se diría, Sí. es igual a la suma de las otras dos integrales, que sería entre 0 y 2 y entre 2 y 6. La integral entre 0 y 2 más la integral entre 2 y 6. Bien, si yo te pido el área B, ¿cuál de estas tres estás buscando? El área B. Entre 2 y 6. 2 y 6. Exactamente. Yo estoy buscando la integral entre 2 y 6 de la función. Esto es lo que estoy buscando. Y usando este razonamiento que está perfecto, ¿cómo puedo encontrar la integral entre 2 y 6 entonces? ¿Cómo lo voy a escribir acá? Usando este razonamiento, porque me decís, está perfecto. La integral entre 0 y 6, ¿sí? Es lo mismo que la integral entre 0 y 2 más la integral entre 2 y 6. ¿Sí? O sea, la integral de todo es lo mismo que sumar este cachito más este cachito. Esto es lo que escribimos acá. Entonces ahora, esta que yo quiero encontrar, ¿cómo la puedo escribir? Capaz que me lo escribieron, me parece acá arriba. La integral de 0 a 6 menos la integral de 0 a 2. Exactamente. ¿Sí? ¿Qué saldría de este razonamiento? La integral entre 2 y 6 sería la integral entre 0 y 6 menos la integral entre 0 y 2. Exactamente. Entonces, la integral entre 2 y 6 de f de x diferencial x va a ser igual a la integral entre 0 y 6 me la dieron, que es 3,5, menos la integral entre 0 y 2, yo la tengo, es menos 1,5. O sea que 3,5 más 1,5 me da 5 unidades al cuadrado. Le vamos a poner porque sé que estoy calculando área. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Perfecto. Y es un ejercicio de la práctica, ¿sí? Que tienen, dice calcular las integrales definidas. Y me dan esta integral. ¿Cómo resolvemos esta integral? Como para retomar un poquito lo que vieron con la profe. Los otros ¿Por ejercicios partes? los hacen con propiedades. Y este, a ver, ¿cómo? No No, escuché. yo dije por partes, pero nada que ver. Exactamente, se hace por partes. Sí. Ah, sí, está Hay que bien. confiar un poco más. Muy bien, es por partes, porque ustedes se acuerdan de esta palabra hilate, que yo les conté. Fíjense que esta cumple que hay una algebraica y hay una trigonométrica. Entonces, sí tenemos un producto de dos funciones donde no tenemos una composición y donde una función no tiene nada que ver con la otra, no es que una es la derivada de la otra o algo así. Entonces, exactamente podemos usar partes. ¿A quién vamos a derivar? O sea, ¿a quién vamos a llamar U? ¿A quién llamarían U y a quién DB? U a X. Bien, porque es la primera que aparece, ¿ven? La algebraica es la primera que apareció. ¿Sí? Entonces, U sería X, así que DB, el seno de X. Si U es X
¿Quién es de U? 1. De X. Ah, de X, de 1. 1 por diferencial X, o sea, diferencial X. Muy bien. ¿Y quién sería B? Seno. Menos coseno. No sé, no sería la integral. Ah, no, tiene razón Ursu. Es coseno. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo integro, si yo derivo el coseno, me da seno. Si yo derivo el coseno, ¿me da seno? No, menos coseno tendría que ser. Menos seno. Menos coseno de X. Porque si yo derivo el menos coseno, me da el seno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muy bien. Entonces, por partes, ¿sí? Yo sé, un día vi una vaca, o sea, X por menos coseno de X, ¿sí? Menos la integral de vestida de uniforme. ¿Estamos de acuerdo? Así que esto me quedó menos X coseno de X más la integral del coseno de X diferencial de X. ¿Y esto? ¿Qué me queda? ¿Puede ser seno? Me quedaría menos X coseno de X más, ¿qué función? Si yo la derivo me da el coseno. El seno, exactamente. Ahora, ojo, estamos con integrales definidas. O sea que acá no pongo más la constante de integración. Pongo barro entre 0 y 4. ¿Sí? Recuerden eso. A ver, la forma, digamos, correcta... ¿Por qué 4, profe? Es pi Va a decir sobre lo 2. mismo, es pi sobre 2. Porque leí cualquier cosa. ¿De dónde saqué el 4? No sé. Sí, recuerda, a ver, yo acá tendría que haber puesto el barro o acá entre 0 y pi sobre 2, acá 0 y pi sobre 2, acá el barro o acá 0 entre... Pero bueno, digamos que lo llevo directamente al final para que si usan sustitución hay que hacer un cambio ahí en los límites de integración y demás. Entonces, por ahí conviene como resolver aparte, como si fueran cálculos auxiliares, resuelven la integral y a lo último sí terminan agregando los límites de integración. ¿Estamos? Resuelven la integral como si fuera indefinida y cuando la terminan de resolver, de hacer parte, sustitución, lo que sea, vuelven, digamos, al ejercicio. ¿Sí? O sea, acá yo tendría que haber puesto 0 y pi sobre 2, acá 0 pi sobre 2, ¿ven? 0 y pi sobre 2, 0 y pi sobre 2. Tendría que haber hecho todo eso. Pero para no hacer todo eso, si quieren, lo que pueden hacer es hacer aparte toda la integral como si fuera indefinida y cuando tienen todo el resultado, aplican el barro. Fíjense que acá me quedaría entonces menos pi sobre 2 por el coseno de pi sobre 2 más el seno de pi sobre 2, ¿sí? Menos, y ahora reemplazo todo por 0. Menos 0 por el coseno de 0 más el seno de 0. ¿Sí? Entonces acá me queda 0 por coseno de 0 se me va, seno de 0 es 0. ¿Sí? El coseno de pi sobre 2 es 0. ¿Estamos de acuerdo? O lo pueden hacer coseno de 90 grados. Sí, es 0, así que esto se me va. Y el seno de pi sobre 2 es 1. ¿Sí? Por lo tanto, esta integral me da 1 si no metí la pata en ningún lado. A ver, esperen porque algo habían escrito. Ah, no, pensé que habían escrito algo. Ese comentario fue algo que dije y ya me olvidé. Bueno, de esta manera pueden resolver todas esas integrales que dice calcular las integrales definidas. Todos los que están antes de ese, ¿sí? De estos ejercicios, los pueden plantear trabajando como trabajamos hoy en clase, usando propiedades, usando teoremas,
Traten de resolverlos, la clase que viene los vemos. Y además, después de este ejercicio, tienen calcular el área en la región limitada, que eso no llegamos a hacer acá en la práctica, pero por ahí, siguiendo algún ejemplo que les dio la profe en la teoría, pueden plantearlo. Fíjense, igualmente la semana que viene yo arranco preguntando sobre estos ejercicios. ¿Sí? Las dudas las vemos la clase que viene. Así que por hoy estamos. Voy a cortar la grabación.